En 1880, a los 37 años de edad, el general Julio Argentino Roca asumió la presidencia. Fue el líder de una generación que tuvo el desafío histórico de construir el Estado Nacional. Reunidos en el CARI, los escritores Marcos Aguinis y Juan José Sebrelli, el ministro de Cultura de la ciudad, Hernán Lombardi, y el politólogo Marcos Novaro, reflexionaron sobre un momento cumbre de su gestión, la Ley 1420. Estamos celebrando 130 años de la Ley 1420, que puso en evidencia las características de una genuina política de Estado, que impulsó la educación primaria con una intensidad tan grande, que cuando Roca asumió su primera presidencia, había en Argentina 85.000 alumnos. Y cuando él terminó sus 6 años de mandato constitucional, la cifra ya llegaba a 200.000, con no mucha diferencia de habitantes. Comenzó la inmigración, por supuesto, pero no ha sido todavía tan aluvional. Celebramos esto y presenciamos y sufrimos, observando cómo se quiere denigrar a la figura central de esa gesta nacional que fue la Ley 1420. Para calificar el momento en que vivimos, recordaré una frase de Voltaire, provista de sus característica fina ironía. Dijo Voltaire: la idiotez es una enfermedad extraordinaria, porque no es el enfermo el que sufre por ella. Hay dos personajes que son decisivos, dos protagonistas, porque la historia siempre es una historia de interrelación entre individuos. Esos dos individuos, Sarmiento y Roca, obviamente. Dos personajes casualmente hoy satanizados. Sarmiento como el teórico y Roca como el realizador. No podemos separar a uno del otro. Yo creo que esas dos generaciones fueron las últimas dirigentes que tuvo el país. A partir de después no hay más que caudillos más modernos o líderes carismáticos, pero no hay realmente una generación, un movimiento de gran renovación a pesar de todas las idas y venidas que va a tener la historia. La 1420 y la Ley Salteña son dos grandes leyes de consensos argentinos. Vimos un debate rico como este sobre la 1420, publicado, por ejemplo, en los medios públicos o impulsado por Estado. No lo vimos. No es casual que no lo hayamos visto. Es una ley que sigue vigente formalmente, pero su espíritu se ha ido degradando. Y se ha ido degradando en sus contenidos. Se ha degradado la idea de igualdad, la idea de gratuidad, la idea de libertad. Y el problema es ver si se pueden recuperar esos contenidos y de qué manera. Y si la tarea de reconstruirlos tiene que ver con un debate sobre esas dimensiones de la educación. Durante la gestión de Roca se construyeron más de 800 escuelas y centros de formación. Los docentes pasaron de 1.900 a 5.400. El lema de su gobierno fue paz y administración. La extensión de las vías ferroviarias pasó de 2.500 a 6.100 kilómetros. Es notable el discurso que pronunció Roca cuando asumió la presidencia, porque hablaba de los ferrocarriles y decía: tenemos que alegrar a Cuyo y San Juan con el silbido de las locomotoras, el lugar donde se cultiva la vid y el olivo, así poéticamente. Y también tiene que llegar hasta la provincia de Salta y de Jujuy, donde se cultiva el higo, dice, y el café. Y estar cerca de Bolivia, que nos puede proveer minerales, en fin. Roca, en su presidencia, no solamente hizo la Ley 1420, no solo la logró sancionar, sino que convirtió a Buenos Aires en una de las ciudades más limpias del continente, porque logró que hubiera aguas corrientes y que se estableciera un sistema de cloacas. Y empezó a trabajar el puerto y extendió los ferrocarriles. Roca y Domingo Faustino Sarmiento, que se desempeñaba como director del Consejo Nacional de Educación, estaban convencidos de que esta ley se transformaría en una herramienta decisiva para el progreso y la libertad. No puede haber libertad sin igualdad. Igualdad, me refiero a igualdad de posibilidades, no una igualdad utópica. Igualdad de oportunidades. ¿Por qué no puede haber libertad sin igualdad?
Entre las libertades fundamentales está, obviamente, la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, la libertad de prensa, tan perseguida siempre y hoy más que nunca. Esa libertad no significa nada, es una inutilidad sin igualdad. No significa nada publicar libros, editar diarios para una sociedad de analfabetos o de semianalfabetos, como era un poco la Argentina en sus comienzos. Hoy no hay analfabetismo, pero sí abundan, y yo creo que mayoritariamente, el semianalfabetismo, justamente por la declinación de la ley 1420. Es importante también que en la ley 1420 se insinúa algo que después se puso en práctica, que la nación debe subvencionar a las provincias en materia educativa. Y esto tiene importancia por la siguiente razón, porque de esa forma la nación tenía derecho a enviar inspectores a todas las provincias. La última ley federal, la vigente, que se aprobó cuando inició este actual ciclo político, es una ley donde se garantiza el financiamiento sin ningún tipo de inspección. Ese es el principal pecado de origen de esta etapa de expansión del gasto educativo, fue que en la Ley Federal de Educación, para conciliar las posiciones con los gobernadores, el Estado Nacional renunció a la inspección, ¿no? Renunció a evaluar qué hacían los gobernadores con el gasto que la nación prometía financiar. Roca fue presidente entre 1880 y 1886 y entre 1898 y 1904. Estuvo acompañado por algunos políticos e intelectuales más prestigiosos de la época: Paul Groussac, Sarmiento, Miguel Cané, Carlos Pellegrini, Luisa Espeña, Eduardo Wilde y Joaquín B. González. Su impulso a la inmigración permitió moldear una sociedad heterogénea y plural, que se igualaba a partir del sistema educativo. Ahí surge la sociedad argentina, los argentinos gringos, no los criollos eran unas familias oligárquicas que dominaban pequeñas grupos oligárquicos que dominaban el país en forma feudal, y el resto eran masas rurales, analfabetas completamente. La sociedad moderna, una sociedad a la altura de lo que era el mundo más avanzado y que en algún momento la igualó y hasta la superó, porque en materia educativa, ley 1420, superaban ampliamente a lo que era la educación en Italia o en España. La ley 1420 hay que estudiarla como un caso paradigmático, ejemplar de cuándo el liberalismo logra ser eficaz como gobierno de la ley y como contenido de la ley, ¿no? O sea, la 1420 tiene esos dos rasgos de potencia del liberalismo político, ¿no? Es un instrumento del Estado de Derecho y el contenido de esa ley es una lección de cómo se convierten ideas liberales en un instrumento de transformación de la sociedad, de construcción de la sociedad y de construcción de ciudadanía. Pero básicamente, esa Argentina se construyó y sus liderazgos se construyeron en base a instituciones. Y obviamente, como muy bien marca Rosendo, y lo hemos charlado con él, en esa pinza estructural de la 1420 y la ley Espeña. Una gran pinza estructural sobre la cual se construye la Argentina moderna. Una frase de Roca sintetiza el espíritu y la grandeza de una ley que permitió forjar uno de los sistemas educativos más admirados hasta la década del 60. Muchas escuelas funcionan ya con sus talleres de trabajo y otras industrias sencillas que despiertan la noción del propio esfuerzo, el sentido de la producción, de la inventiva y la dignidad personal.